Bueno, pues ya ha llegado, ya está aquí el tiempo de tertulia. Son las 8:32 minutos, hasta las 10 de la mañana llega el tiempo de opinión, de valoración de la actualidad que les venimos contando en este programa desde las 7 en punto. Nos acompañan, como todos los miércoles, ya saben que tenemos tertulia de profesores. Antonio Alonso Timón. Muy buenos días, don Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Encantados, y es un auténtico placer y un honor. Don José Luis Fernández Santillana, lo mismo digo. Muy buenos días. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Don Abel Veiga. Buenos días, muchas gracias. Pasando los primeros rigores estivales, ¿no? Bienvenido sea. Sí. Ya tocaba. Nos estábamos quejando del frío y de la lluvia. Bueno, pues ya está aquí el calor. Si pudiera llegar de una manera un poco más equilibrada, progresiva, claro, más progresiva, no tan de sopetón, pues sería incluso bueno para la vida humana. Porque descansar con estos rigores estivales todavía en junio se hace un poquito duro. Progresismo, pero bueno, don Rafael, no es bueno para casi nada. Es llegar al poder y llegar los problemas. Para descansar primero hay que cansarse. Eso sí. Y en este país poca gente se cansa. Pues mire, es una observación bastante oportuna. Sí, una observación muy oportuna. Cansa. Teniendo en cuenta por dónde va el nuevo gobierno, es una observación más que oportuna. Porque yo creo que al final, esto lo he pensado muchas veces, la gente decente, honrada, trabajadora, que no tiene delitos, que no tiene cuentas con la justicia, que no pertenece a ningún colectivo en vías de desaparición y por tanto digno de protección especial, pues oiga, vamos a tener que buscarnos otro sitio o incluso a lo mejor terminamos siendo una minoría, porque es tal el entusiasmo que despierta o que parece despertar esta demagogia institucionalizada que lidera la izquierda española, bueno, y que digamos que esta derecha moderadita más o menos sigue en la misma tendencia, que yo realmente no sé. O sea, muchas veces consiguen que uno se sienta extraño, porque le suene el despertador temprano, porque cumplas una jornada laboral de 10, de 12 horas, porque tengas una familia tradicional, porque tengas tus amigos. ¿No? Pero, don Rafael, ¿cómo hace usted esas reflexiones después de las fotos que hemos visto en los últimos días? ¿Duda usted de que estamos en buenas manos? ¿Usted cree que don Rafael, lo dice usted por las manos, no? Por las manos. Claro, hoy no se habla de otra cosa que de las manos. Bueno, sí. Pues más allá de la broma, yo efectivamente... Claro, para las personas que acaben de levantarse y que no sepan de lo que estamos hablando, hoy es portada de algunos medios las manos del presidente del gobierno. Sí. Que bueno, ayer Moncloa tuiteó unas imágenes horas después de que Sánchez se viera con Angela Merkel, con un texto en el que se decía que Sánchez evaluaba sus recientes encuentros con los líderes europeos. Las manos del presidente marcan la determinación del gobierno. Bueno, estas son las manos de la determinación, por si ustedes no habían visto todavía las manos de Pedro Sánchez. Estas son las manos de la determinación. Ustedes lo pueden ver en internet, en cualquier sitio. Estamos en buenas manos, por lo tanto. No, bueno, yo decía que más allá de la broma es que este es el gobierno, ¿no? Es puro marketing, y más allá de la sorpresa inicial, porque claro, las expectativas el viernes por la tarde cuando triunfa la moción de censura eran mínimas. Estábamos bajo cero, claro, estábamos viendo de ministros pues a una serie de personajes. Ahí estuvo, no sé si bien asesorado o él directamente, bueno, no sé, la conformación del gobierno pues superó un poco las expectativas iniciales tan bajas que teníamos, pero cuando se han puesto a gobernar pues ya vemos la línea por la que van a ir, y la línea por la que van a ir desde luego es una línea que fue iniciada ya por el presidente Zapatero en el año 2004 y yo creo que son contumaces en abordar esa serie de políticas que desde mi punto de vista, como tú muy bien has expresado anteriormente, Rafael, no representan a la mayoría de la sociedad. Absoluto. Yo diría que ni siquiera a la gente de izquierda. Claro, y un gobierno que en principio presentó una moción de censura para normalizar este país y convocar elecciones generales cuando fuese posible. Yo ya dije en la formación del gobierno que desde luego no era una formación de gobierno con idea de provisionalidad, sino que lo que va a intentar es agotar la legislatura, llevar a cabo determinadas políticas muy ideológicas que el presidente del gobierno se las cree y el resto de partidos políticos que le apoyan se las cree, y vamos a pasar una etapa complicada. ¿Por qué? Pues porque probablemente lleguen a agotar la legislatura
dado que hay otros partidos políticos que apoyan y a que apoyaron en su momento la moción de censura, a los que no les interesa tampoco en este momento ir a unas elecciones. Yo he visto, perdona José Luis, he visto en las últimas horas en redes sociales este mensaje que un poco resume lo que estamos hablando. Dice el mensaje: desenterrar a Franco, acoger el Aquarius, suprimir la tasa rosa, privilegiar al separatismo, quitar las concertinas y ahora la eutanasia. Dice, lo del paro, las jubilaciones, la economía, la vivienda, la energía y la pobreza lo dejamos para cuando estemos en la oposición. Sí, efectivamente, esa sí es muy bueno. Pues esas son las prioridades, ¿no? Al final, es decir, yo creo que esto lo dijimos desde el principio, que era un gobierno tal como se conformaba, con intención de agotar esa legislatura. Es un gobierno para 2 más 4, es decir, con la intención de perpetuarse al menos 6 años, ¿no? Esa es, por lo menos con esa intención viene. Es un gobierno eminentemente gestual y por eso tiene que ver mucho este rollito ahora de las manos, ¿no? Es decir, oiga, al final son gestos, ¿no? Todo. Y no hace otra cosa que gestos. Gestos para un público determinado, gestos para la galería, gestos que no tienen nada que ver con los problemas reales, los principales problemas que demanda la sociedad española. Es decir, uno se coge la encuesta del CIS y ve, oiga, el paro, la corrupción, no sé qué, es decir, lo que está. Y los temas que se están abordando, vamos. Claro, los temas que se están abordando son temas que tienen que ver mucho con esto. Yo lo comentamos aquí, que las primeras cosas que haría este señor sería sacar a Franco del Valle de los Caídos, porque además, digo, con independencia de otro tipo de ideologías políticas, lo que uno quiera o no, pero lo que no se puede es mentir a la gente. Entonces, el Valle de los Caídos es pretérito a Franco, aunque él lo hiciese, quiere decir que no es un monumento que se construye en honor a Franco. Digo, porque es que se está diciendo cosas de este tipo. Oiga, disparate, que no tiene por dónde cogerlo. Claro, a partir de ahí, oiga, nos pueden decir lo que quieran, si todo es legítimo, pero hombre, mentir queda muy feo, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo aquí, más allá de esa política de gestos, es la ineficacia de esa política. Este es el tema, es decir, porque al final, mire usted, mucho rollito con el Aquarius, que llega allí, no sé qué, se cogen a los inmigrantes, foto, fenomenal. Oiga, ¿y qué hacemos con los 600 y con los 200 que están entrando todos los días? El salvamento marítimo que está sacando de las costas, ahí en Almería, en toda la costa andaluza. ¿Pero qué hacemos con ellos? Y eso no tiene solución. Como no hay foto, no pasa nada. Sí, pero bueno, es que no hay foto. Es que claro. Ni hay cámara. Claro, para eso no hay foto ni hay cámara. Y empiezas a ver, es decir, el rollito ahora de la eutanasia. Es decir, bueno, a mí de todas maneras, que el PSOE plantee este tema lo llevaba teóricamente. Ahora, que Ciudadanos haya pegado esta finta cambiada, cuando tenía su propio proyecto, pero tendrá que explicar. O sea, al PSOE no me tiene que explicar nada porque ya sé lo que piensa, teóricamente. Pero que Ciudadanos sí me lo tiene que explicar. Digo, que hay cosas de estas que al final te das cuenta que no importa la gente, no importa los principios, no importa los valores, sino lo que importa es el oportunismo político. Y así nos va, ¿no? O sea, Don Abel. Bien, pues yo es que me he quedado sin opinión con este gobierno, ¿no? Es decir, estoy tan desarmado que de repente digo, esto es peor que mis alumnos que no pasan del 1, ¿no? No, a ver, por lo visto, por lo desarrollado hasta el momento, es un gobierno de escaparate, efectista total y buscando la imagen, cuidando la imagen. Empezamos a atisbar como lo marketingiano y el culto al líder. Ya me gustaría a mí que Pedro Sánchez fuera un líder y ya me gustaría a mí que hubiera líderes en España. Hace mucho tiempo que estamos huérfanos de ellos. Pues se está cuidando cada detalle, pero no hay relato, no hay texto. Es decir, se busca solo el contexto efectista de un determinado momento. Los problemas de verdad de este país, estructurales, es decir, se aparcan completamente. Es una dosis de realismo que tenemos y se van a cosas accesorias, son más superfluas, pero que a la hora de la verdad pues son las que interesan a lo mediático, o sobre todo algunos medios de esa falaz progresía de izquierdas que ya no sé muy bien dónde están y dónde quedan y dónde no. Es decir, el que recurran a los temas, están pues un poco poniendo en la agenda los temas fáciles, los temas que en teoría tocan un poquito, rascan la fibra social de la izquierda, no de la derecha, si es que todavía se puede hablar de esa fractura política y social en España, y lo verdaderamente profundo, lo verdaderamente de Estado, lo verdaderamente que debería preocuparnos ya no a futuro, sino ahora mismo, lo inmediato, pues eso ni siquiera se está tocando, ni siquiera se está tratando, ni analizando. Aquí, como decía el otro día en El Gato, el próximo y futuro presidente del gobierno, quizá algún día José Ramón García Hernández, es decir, hay cierto tipo de cosas o cierto tipo de cuestiones pues que no interesan desde luego, y que hay izquierda para rato, y que es un bloque, lo decía él muy bien, un bloque muy compacto, esos 180 diputados, más de lo que nos creemos, ¿no? Corroboro lo que se acaba de decir, y el 2 más 4, eso era inicial. Y aguantar como se pueda, y aguantar pues con lo fácil, con el Valle de los Caídos, con
con las fosas, con todo mi respeto, porque yo he sido siempre muy peleón y muy a favor de las víctimas de cualquier bando, porque yo no distingo, menos cuando hay muerte, pero al mismo tiempo, pues decir, el efecto lo vemos muy claro cuando fue el Aquarius y las declaraciones de ayer, no, esto tiene que ser una respuesta de la Unión Europea, esto ya no es España, ya por libre no, y el drama humano que hay detrás. Pero es decir, eso es lo que estamos buscando y luego estamos recogiendo lo que por otra parte el Partido Popular hubiera hecho exactamente igual cuando lo obtuvo y peregrinó y pidió y suplicó los votos del PNV. Pues estamos viendo el tema ETA, el tema de los acercamientos de los presos. Yo ya pido desde este medio que se les dé una medalla a los asesinos, es decir, hicieron un gran favor a la sociedad matando, asesinando y provocando el silencio de todos. Pues si llegamos a este punto, pues claro que es un derecho. Nos habla la izquierda que es un derecho que se acerquen los presos, es un derecho de tal. Digo, también es un derecho de las víctimas a que se reconozcan y esclarezcan los asesinatos viles y bueno, pues cobardes y mezquinos que hizo esa izquierda Berchale y esa parte de la sociedad que les jaleó y les silenció. Pues estamos viendo ahora que se está regulando en eso el pasar página al 1 de octubre, otra medalla para todos los del 1 de octubre, no a la Guardia Civil ni a la policía, por favor, pero sí a los alborotadores y a los golpistas y todo. Pues ese es el gobierno que tenemos. Ya tienen la medalla, están en el poder. Es decir, claro, yo le iba a decir a don Abel que no, o sea, en los medios de comunicación antes se podían hacer ciertas bromas. Hoy en día uno dice un disparate y lo que comprueba es que la realidad le supera el disparate. Totalmente. O sea, con lo cual ya plantear que a un asesino se le ponga una medalla, pues es que es algo a lo que vamos. Sí, no, lo he dicho para provocar, sí, evidentemente. Quiero decir que es que se están estamos haciendo yendo a ese punto ya. Están haciendo homenajes en muchos cada etarra que sale nada, ¿no? y lo peor de todo es que los medios recogen esos homenajes y los medios graban esos homenajes y nos los ponen en las cabeceras de los telediarios. Es decir, y aquí se humilla una y otra vez a las víctimas y ya no solo al que falleció, perdón, al que fue asesinado vilmente, sino a sus familias y se juega con ese dolor. Pero no me cabe duda que hubiera pasado gobierne quien gobierne. Es decir, porque esto ya viene, por mucho que el señor Hernando ahora vocifere y saltaría, digo, hubiesen hecho lo mismo. Pero hace mucho que este no del señor no tiene que credibilidad de la política, ¿no? Es así. Yo creo que esto es bueno recordarlo, ¿no? Es decir, ese traspaso, o sea, de cartera o de poderes de Zapatero con el ministro del Interior, con Alberto Fernández, ¿no? Sí. Es decir, que no es normal que eso sea así, por tanto hay una continuidad en todo lo que es la política antiterrorista del gobierno del Jorge hermanos. Sí, pero lo hemos entendido. Nos hemos entendido. Hay una continuidad y ahora mismo estamos viendo cómo lo que se está planteando bajo el eufemismo de acercamiento selectivo de presos es, oiga, ¿cómo? Sí, y luego es carcelación. Claro, es que es así, es decir, ahora porque toca, porque no sé qué, y al final vamos al pasteleo. Ya estaba la vía en Anclares, que estaba funcionando, ¿no? Y bueno, pero es que da igual. Pero es que, claro, no pasa nada. Estamos haciendo tantos pasteles que yo no sé cómo va a quedar la cosa. Pues mira, va a quedar con una diabetes. El horno se va a quemar. El horno se va a quemar. El horno se va a quemar. Entonces, porque, claro, estamos hablando del tema del País Vasco, pero es que en ningún país del mundo sería concebible que unos señores que han dado un golpe de Estado permanezcan en el poder y estén preparando el siguiente golpe de Estado. O sea, y lo estén anunciando. Y lo estén anunciando públicamente diciendo que van a preparar otro 1 de octubre para consolidar la República. Eso no pasa. Y encima te piden la pasta para hacerlo. Eso no pasa. Eso ocurre porque claro, lo financiamos. El gobierno anterior, del que ya dijimos cuando estaba en el poder el Partido Popular todo lo que había que decir, por tanto ahora pues están en la oposición, no vamos a hacer leña del árbol caído, por así decirlo. Ya le dijimos a Rajoy aquí en este programa muchísimas veces y en este grupo de comunicación todo lo que había que decir de un gobierno débil, de un gobierno que desde luego quedó muy lejos de defender los intereses colectivos de este país. Aún así, pues hay que reconocer que por lo menos los separatistas ante ese gobierno, que era débil evidentemente, sí que tenían una creencia, y es que era un partido, el Partido Popular, que no compartía la unilateralidad de ninguna manera y que por tanto no iba a facilitar el acceso, aunque lo hiciera por dejación, pero desde luego no por colaboración. Pero es que ahora las cosas han cambiado. Es decir, es que ahora los golpistas lo que están desde el día en que salió adelante la moción de censura es directamente frotándose las manos porque han dicho, este es el momento. Con este tío es con el que podemos hacer, no un 1 de octubre, podemos hacer lo que nos dé la gana porque este no va a parar absolutamente nada. Es decir, este, como mucho... o sea, lo más normal es que colabore con nosotros en ese proceso. Ahora vamos con eso, con el tema de Pedro Sánchez, pero yo, ahora que hemos tocado un poquito el tema de Cataluña, les quiero plantear una cuestión, porque
A mí me parece que no por el hecho de que sea habitual escucharlo, las cosas pierden gravedad. Y esto es algo que de cara a la opinión pública hay que repetir porque es importante. O sea, que nos intenten acostumbrar al escándalo no significa que el escándalo deje de serlo. Que haya un tipo con una representación parlamentaria de más de 70 diputados que diga constantemente de manera pública que en España hay presos políticos, en referencia a los golpistas, pues miren, es inaceptable. Y desde luego este medio de comunicación no se va a sumar a esa mayoría de medios que lo ven con normalidad. No, es que está en su derecho a la libertad de expresión. Es que no es libertad de expresión. Es que es de una gravedad política absoluta. Es de tal gravedad que si este país fuera medio serio, alguien tendría que empezar a plantearse la ilegalización de este partido político. Porque es inaceptable que haya 70 tíos sentados en la sede de la soberanía liderados por un sujeto que cree que en España hay presos políticos. Porque están en la cárcel unos individuos que han intentado dar un golpe de Estado institucional. Lo que pasa es que este país empieza a ser ya de cachondeo total. Y entonces ya no nos tomamos en serio nada. Es todo una broma, no pasa nada, que cada uno diga lo que quiera y que cada uno defienda lo que le parezca, aunque sea abiertamente ilegal e inconstitucional. O sea, ya podemos defender cualquier tipo de aberración moral y cualquier tipo de ilegalidad, porque la democracia lo ampara todo. O sea, las urnas son esa hornacina donde todo lo que entra se hace sagrado. En el momento de entrar por esa abertura, todo se convierte en sagrado y en intocable. Quiero que escuchen, después quiero oír sus opiniones, obviamente, pero este es Pablo Iglesias ayer, ya saben que se dio una vueltecita por la cárcel para ver al golpista Cuixart, para saludar a Jordi Sánchez, incluso se plantea el ir a ver a Puigdemont. Este es Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Vamos a escuchar, Joaquín, el corte Iglesias útil. Voy a tratar de ser útil a la hora de buscar un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas y los sectores de la sociedad civil como Òmnium, con la sociedad civil en España y con el gobierno español para solucionar esto de una manera civilizada. No es sensato que en España tenga que haber presos políticos. No es sensato que en España tenga que haber presos políticos. Bueno, en primer lugar, él miente y lo sabe. No son presos políticos. En segundo lugar, él efectivamente está siendo útil. Está siendo un tonto útil fundamental para el Partido Socialista porque está haciendo de monaguillo de Pedro Sánchez, que es a lo máximo que ha podido aspirar políticamente en este momento. Pablo Iglesias se está convirtiendo en una caricatura de sí mismo. El problema que tiene Pablo Iglesias, o el problema que tiene este país, más que Pablo Iglesias, es que a este señor le votaron 5 millones de españoles. Sí. Si a este señor le votan 5 millones de españoles con las barbaridades que dice no solo él, sino muchos de los representantes de ese partido político, porque no solo hay que escuchar las barbaridades que dice él, hay que escuchar las barbaridades que dicen muchos concejales en plenos municipales que representan a ese partido político, que es que son absolutas, claro, es que son absolutas barbaridades, absolutas aberraciones históricas, jurídicas, etcétera, etcétera. Eso no hace otra cosa que confirmar que hay un problema serio que tenemos en la democracia española. La democracia española ha pasado unos años difíciles. Yo sé que nos hemos creído aquí que la democracia está absolutamente consolidada y que no hay que defenderla, y no. Sobre todo las nuevas generaciones no son conscientes de que esto costó en su momento y que la democracia hay que, como el amor, pues hay que cultivarlo día a día y que aquí parece que si nos suicidamos no pasa absolutamente nada, si votamos una serie de cosas, sí pasa. Tenemos un problema muy grave, tenemos varios problemas graves. Tenemos un problema territorial que es el que está horadando, que es el que está contaminando toda la política española. Y yo siempre digo lo mismo, la posición de la izquierda es realmente sorprendente con este problema territorial, porque si hay algo que debería caracterizar a la izquierda es el principio de solidaridad, es el principio de igualdad entre todos los españoles, y justamente lo que representa el nacionalismo es esa quiebra de la igualdad y de la solidaridad. Por lo tanto, no sé qué pinta la izquierda en manos de unos tipos que se creen superiores, que son racistas, que son xenófobos, que están contra la igualdad de todos los españoles, que están contra la solidaridad, que solo piensan en ellos mismos y no piensan en un proyecto común. Es decir, que representan todo lo contrario a lo que debería ser
un proyecto de izquierdas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. A mí me gustaría que nos retrasemos en las urnas lo antes posible para ver si siguen votando a ese partido político 5 millones de españoles, pero claro, también hay que tener en cuenta que a ese partido político desde distintos estamentos y desde el establishment se le han dado muchas alas y que por lo tanto hoy en día cuando se le mete en la cabeza a mucha gente y están en los medios de comunicación a todas horas y dicen según qué cosas, pues aunque solo sea por fastidiar y por pensar que los dos partidos políticos mayoritarios estaban en una deriva difícil de sostener y se han equivocado estratégicamente y tácticamente en los últimos años, pues yo quiero pensar que la gente votó como una salida, como el cabreo momentáneo a la crisis, etcétera, etcétera, a este partido, pero de verdad que es que esto no se sostiene, que es que este liderazgo político y este proyecto político del partido Podemos es peligrosísimo para este país, es que es un caballo de Troya en nuestra democracia. Pero es que es un caballo de Troya en sí mismo. Claro, yo creo que eres buena gente, o sea, Antonio, cuando dices que el establishment apoya, no, el establishment ha montado, animado y desde el Partido Popular se ha animado a producir una fractura en el ámbito de la izquierda tradicional en el PSOE, alentando, animando, colocando en medios públicos y privados de comunicación la figura de Pablo Iglesias, sus muchachos, sus muchachas y lo que es todo ese entorno podemita, decir, bueno, precisamente con la intención muy clara de debilitar al Partido Socialista. ¿Qué le está pasando ahora a Pablo Iglesias? Que tiene una crisis de identidad. En la medida que el Partido Socialista de Pedro Sánchez se resitúa e intenta cogerle y hace más demagogia que él y por tanto la política de gestos, pues a partir de ahí ¿qué tiene que hacer? Ser el tonto útil y por tanto se convierte en el correo y dile de Pedro Sánchez. Es decir, el trabajo sucio que Pedro Sánchez formalmente no puede hacer, de alguna manera se le encarga. De hecho han estado reunidos. Y por tanto se convierte sin título habilitante en el plenipotenciario o en el embajador de Pedro Sánchez ante las instituciones separatistas, nacionalistas, etcétera, y por tanto ese anuncio de que él va a mediar, el que va a hacer, el que va y se va a ver a los presos, se pasea por Cataluña, etcétera. Es decir, bueno, esto es, porque es que se ha quedado descolocado, igual que se ha quedado descolocado Rivera y Ciudadanos. Es decir, este sándwich que se ha producido les deja, este es un poco más espabilado y se resitúa, sabe que sus votos son más necesarios a Pedro Sánchez y por tanto lo que están es jugando a facilitar los temas. Pero yo insisto, José Luis, en una cosa, porque estoy de acuerdo en el análisis, evidentemente, pero es que yo creo, de verdad, y abundando en lo que decía muy, muy acertadamente el profesor Antonio Alonso Timón, para poder cuidar la democracia, o sea, lo elemental para cuidar el sistema que tenemos, un sistema de libertades y de derechos mínimo, es cuidar la norma común. Pero es que esto no creen en la norma común. Pero es que, Rafa, vamos a ver, en ningún sitio civilizado, repito, se atenta contra la ley de leyes, que es la Constitución del país. Ese es un mínimo. A partir de ese respeto a la Constitución, luego caben todas las discrepancias. Pero es que ese es el tema de fondo. Claro, es que para Pablo Iglesias y sus muchachos, empezando por Zapatero, es la ruptura, es por tanto cuestionar la legitimidad del actual régimen y por tanto es cargárselo y es volver a reflotar todo a partir de la Segunda República. Es que lo que planteo públicamente es que no se les puede permitir. Pero ese es el debate, ese es el planteamiento de fondo, que arranca con Zapatero y la ley de desmemoria histórica y lo que se quiere, es decir, cómo se manipulan las cosas precisamente para cuestionar la legitimidad del régimen que emana de la transición. La legitimidad fundamentalmente de la derecha. Claro, bien, española. Claro. Pero ellos bien que les viene bien para llegar al poder y a partir de ahí perpetuarse. Es decir, es que estos no creen en la democracia. Es decir, como buen partido de izquierdas son totalitarios. Totalmente. Y por tanto, cuando llego al poder me apalanco, me quedo y ya pongo los instrumentos para ya hablar a Abel, que es un hombre educado y prudente. Hola. Si quiere ver voy a hacer una pausita y así luego el argumento que va a utilizar don Abel Veiga va a cobrar todavía más fuerza de la que ya suele tener. Si quiere ver presos políticos, hombre, que se vaya a Venezuela o a Irán, que ahí los va a ver. Ahora se lo decimos. Bueno, cogemos los cafetitos, los cafés de las 9 de la mañana y continuamos. 9 de la mañana y 1 minuto. Interesantísimo el debate, nuestra tertulia con Antonio Alonso Timón, con José Luis Fernández Santillana y con Abel Veiga. Siempre cuando le voy a dar la palabra es la hora de la publicidad. Bueno, pues ahora sí, escuchamos con atención. Después de la J. Bueno, yo voy a ser muy breve, 15 minutos, y con eso ya resumo lo que es la inquietud cultural de este país, que quitando esta tertulia y alguna otra, pues a la gente del común, a la gente corriente,
poco le importa lo que hagan unos y otros, que cada uno va a lo suyo en un país egoísta e insolidario como es España. Pero dicho esto, vamos a la enjundia de lo verdaderamente importante. Yo celebro que el señor Pablo Iglesias haya ido a la cárcel, haya ido a ver a los presos e interesarse por la salud de los presos, e interesarse por las condiciones higiénicas, por las condiciones de la alimentación, ahora que tanto se ha denostado, que se ha descubierto, parece ser, y se ha silenciado, pues cierto tipo de comidas, productos y, bueno, de algunas tierras del sur de Madrid hacia abajo, pues decir que se hacía hasta negocio con eso, que se haya interesado por los metros cuadrados, las horas de descanso o no descanso de la población reclusa y sobre todo que se haya interesado por sus situaciones judiciales y jurídicas. Como todo esto no se vende, este señor pues ha ido a lo que ha ido. Afortunadamente este partido lleva en sí mismo el germen de la autodestrucción, es decir, tanto ego alimentado y tanto propósito común de enmienda, que es destrozar la democracia y destrozar el partidismo, sobre todo cuando hay cierta izquierda trasnochada, aunque venga disfrazada de profesores de políticas y tal, que se creen que tienen una superioridad moral intelectual a la derecha y todavía siguen haciéndoles, creer a esa derecha que su legitimidad viene del 36. Y hay tontos en la derecha que todavía se creen eso y responden a eso. Insisto, es un partido que está en regresión, es un partido porque se ha visto que no hay nada, absolutamente nada, y sobre todo en las comunidades autónomas o en las periferias de este país que se han dado cuenta cómo les han utilizado el rodillo autoritario y totalitario de la cúpula de Podemos, pues hay mucho desencanto, y lo decíamos ahora en el impasse, en el descanso, como las propias mareas, que no es la marca de Podemos allí, sino que ahí está confundido lo que es la marca con nacionalismo, que se escapó del bloque, etcétera, del BNG. Es decir, todo esto ya va a ir a por libre porque se han cansado de ser los tontos útiles a su vez que le esté utilizando este señor. Lecciones las justas, y afortunadamente yo creo que esos 71 diputados, al señor Pablo Iglesias y compañía, les interesa menos que a nadie que ahora mismo haya un proceso electoral, porque el varapalo puede ser tan alto o fuerte como del otro líder inconsistente de esa nuevo albur o nueva alquimia de la política, que era el señor Albert Rivera, que sin saber muy bien lo que es la gestión, porque nunca ha gestionado nada público, y eso sí, discursos bonitos que le han preparado, que está leyendo o que tiene capacidad para autocrearse a sí mismo, pues ya se veía en la Moncloa. Entonces, decir, la situación que estamos viendo ahora mismo, y si os dais cuenta, tanto Ciudadanos como Podemos están haciendo todo lo posible para salir en los medios. ¿Por qué? Porque de un lado ya es Pedro Sánchez el que está copando con su marketing que decíamos antes, de los gestos y de la facticidad y de sus viajes hacia afuera, como si otros líderes nunca hubieran viajado y se hubieran reunido, porque es dentro de la normalidad de la Unión Europea que hay que hacerlo constantemente, estas reuniones con Merkel o con quien haga falta. Y por otro lado, el proceso de las primarias, proceso viciado totalmente del Partido Popular, porque estamos viendo la falacia de muchas cosas que se decían en el Partido Popular y sacar pecho, como decía hoy Lucía Méndez, el trampantojo de esos 869.000 afiliados que luego son lo que son. Ellos copan los medios y si os dais cuenta, Ciudadanos ha desaparecido del debate o de los medios ahora mismo, es decir, es más, sigue siendo víctima, prisionero de sus enormes contradicciones, porque dicen una cosa y la contraria sin ningún tipo de reparo, es decir, han aprendido las lides y las artes de la política, y Podemos tiene que buscar la estridencia, que digo, no ha ido a visitar los presos, no han ido a ver las condiciones de los subsaharianos que están llegando ni no llegando, no proponen ninguna solución, vuelven a ese efectismo y a ese baratismo de propuestas que hay una parte de la sociedad que lo compra porque es una sociedad adocenada en lo superfluo, en lo vacío y carente absolutamente de cualquier tipo de reflexión. Volvemos a mí lo que me preocupa, ya que Rafael Nieto me dio cancha en el tema catalán, del cual yo tenía cierta alergia en las últimas semanas de hablar de Cataluña porque ya aburría, pues a mí me produce mucha tristeza que una de las candidatas a primarias y que es secretaria general o lo ha sido o está entre comillas y ha sido ministra de un gobierno, ahora diga que el artículo 155 lo hubiera aplicado de otra manera o que era muy débil o lo que queramos. Estamos viendo estos días como el presidente de la Generalitat, que no sé si es presidente accidental o por horas o por lo que va a ser o es un mero telonero del señor Puigdemont o lo que quieras, como flagrantemente está incumpliendo sus obligaciones constitucionales en cuanto que siendo presidente de una comunidad autónoma, y que me corrija el profesor Alonso Timón y José Luis Santillana, que el 137 también dice que es el representante del Estado, es decir, hurta las instituciones, hurta al jefe del Estado cualquier tipo de comparecencia, hurta los símbolos, las banderas, volvemos a las tonterías
días del 1 de octubre, volvemos a hablar de la República Secesionista, volvemos a hablar de abrir 6 embajadas y no hay reacción. Es decir, y volvemos a hablar de las embajadas y se les va a dar la financiación para permitírselo en vez de cortocircuitearlo. Estamos volviendo a lo mismo, a hacer un erial, y me preocupa, ya termino porque ya llevo 2 minutos y 58 segundos, no lo sé, me preocupa y mucho cuando el señor Rodríguez Zapatero decía que tenía hasta 8 conceptos de nación dentro de su ínclita intelectualidad, si no te gustan, como viejo profesor de Derecho Constitucional de León, pero no sabemos si realmente llegó a dar clases o no, jamás fue capaz de ofrecer, de elaborar un único concepto de nación. Por aquí venía el señor Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, no era diputado, que él también tenía conceptos de nación. Bueno, sí. Ahora lo puede poner en práctica. Don Antonio, antes de escucharle, le quería hacer una reflexión, un sucedido personal, que va un poco en la línea de ese hecho que antes comentaba, de la falta de coherencia de la izquierda a la hora de apoyar el separatismo en Cataluña o en Vascongadas. Yo recuerdo hace 15, 20 años, un amiguete mío que votaba pues, a Izquierda Unida, Partido Comunista. Uno a veces tiene amigos que le salen raros, y él votaba a Izquierda Unida. Y recuerdo perfectamente que hubo unas elecciones, y en esas elecciones votó a Herri Batasuna. Ese hecho que a mí en aquel momento me desconcertó absolutamente, cuando ha pasado el tiempo uno lo ve claro. Es decir, más allá de las diferencias ideológicas que hay, lo que hay es un proyecto común, que es el de destruir la nación española. Y por eso Pablo Iglesias coquetea de manera permanente, pero además ya a todas luces. Es decir, es que ya no se trata de que uno tenga que buscar en la hemeroteca, no, es que lo hace públicamente de manera constante. Los guiños a Arnaldo Otegi, al mundo proetarra, el acercamiento que no se sabe muy bien en qué se concreta, pero que de momento es también una cuestión de gestos, de hacerse la fotito con Torra. Es decir, es que están en lo mismo, están en la destrucción de España y de todo lo que supone la tradición de este país. Sí, pero más lo ha explicado antes José Luis Fernández Santillana muy bien. Ese es el proyecto, ¿no? Y para eso ha venido Podemos, para destruir el régimen del 78, y con Zapatero empezó todo en el año 2004. Y yo he explicado en alguna ocasión, y siento repetirme, pero es que creo firmemente en esta idea. Aquí el problema es que en 1996 gana las elecciones el Partido Popular. Pero no solo eso, sino que en el año 2000 la gana con mayoría absoluta. Entonces, hasta entonces había estado muy bien la cosa. ¿Por qué? Pues porque había gobernado 13 años la izquierda, el Partido Socialista. Bueno, lo de UCD, pues realmente pues nos trajo la transición, hicimos una transición razonable, pero oye, que esto que en democracia ganan unas elecciones la derecha, esto es inconcebible. Aquí tiene que estar por lo menos la izquierda detentando el poder por lo menos 40 años para igualarnos. Entonces 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ya en el año 2004, 2005 empieza el pacto de Estella, empieza el pacto del Tinel, empieza el cordón sanitario contra el Partido Popular. Y el Partido Popular, en vez de presentar la batalla ideológica frente a eso, el Partido Popular lo que hace es rendirse ideológicamente y entonces asumir los postulados de la izquierda y decir, bueno, vamos en este viaje hacia la izquierda porque así vamos a hacer amigos. Y evidentemente ni han hecho amigos ni han hecho absolutamente nada. Si te fijas en las experiencias personales a las que aludías tú anteriormente, en algunas de las entrevistas que en los famosos días de octubre que hemos tenido del 2017 en Cataluña, cuando a algunas personas se les preguntaba por qué estaban en esas manifestaciones y por qué estaban a favor de la independencia, no tenían muy claras las ideas. Claro. ¿Qué es lo que tenían claro? Que había que echar al gobierno del Partido Popular. Claro. Por encima de la independencia lo que querían era echar al gobierno del Partido Popular. Sí, bueno, ya han conseguido echar al gobierno del Partido Popular. Vamos a ver qué ocurre ahora. Es decir, la idea que tiene la izquierda en este país y que empieza con Zapatero es cargarse el régimen de 1978. Y eso lo han ido haciendo paso a paso, y la moción de censura ha sido el último episodio en este libro que estamos viviendo. ¿Cómo se combate eso? Pues desde luego se combate por parte del Partido Popular o por parte del partido que sucede al Partido Popular. Si el Partido Popular no quiere sucederse a sí mismo, que tiene la oportunidad en este momento, eso se hace rearmándose ideológicamente.
Ha apuntado antes algo interesante el profesor Veiga, que supongo que trataremos posteriormente cuando hagamos referencia a las primarias del Partido ya Popular. Mismo vamos a entrar en cuanto pues si me permite y me da usted el ok, yo entro porque me pilla el balón botando. Venga, y no vayamos a fallar ya a un gol, que luego concedemos mucho la selección española atrás, por lo menos tendremos que meter a lo goles. Diego Costa. Decíamos, el rearme ideológico de la derecha. A mí me hace mucha gracia cuando todos los candidatos a la presidencia del Partido Popular en este momento dicen que Mariano Rajoy, y yo estoy de acuerdo contigo, Mariano Rajoy ya ha pasado, y yo ya dije en un programa, y yo ya no me voy a meter más con Mariano Rajoy, pero como estamos ahora en esta actualidad, tengo que decir solo un inciso. Todos dicen que Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente de la democracia, y que todo ha ido fenomenal. Y claro, resulta que luego hacen una enmienda a la totalidad de todo lo que ha hecho Mariano Rajoy. Una de las cosas la ha apuntado el profesor Veiga. Oiga, es que había que haber aplicado el 155 antes. Oiga, es que el 155 tenía que haber sido más duro. Oiga, es que teníamos que haber dado la batalla ideológica en determinados ámbitos. O sea, que Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente del gobierno de la democracia y no estás de acuerdo con nada de lo que ha hecho Mariano Rajoy. ¿Qué coherencia es esa? Y además, por no decirles, vosotros estabais ahí. Claro, y además yo a esos candidatos lo que sí les diría, y yo estoy de acuerdo con el profesor Veiga en que me parece sólido uno de los candidatos, que es José Ramón García Hernández, me parece un tipo muy valioso y que tiene una idea clara de lo que quiere hacer, pero yo les diría a esos candidatos, incluido a José Ra, que se lo dije el otro día en El Gato, oiga, tampoco se carguen, se peguen un tiro en el pie diciendo que se ha hecho todo tan bien, porque claro, si se ha hecho todo tan bien, lo tenemos muy fácil. Votamos a Soraya, que es el legado político de Rajoy, y entonces se acabó, seguimos igual, como se ha hecho todo tan bien, pues ya tenemos la candidata ideal para que se sigan haciendo las cosas así. ¿Es eso lo que queremos? No, lo que demanda la sociedad en este momento, y ahí tiene una oportunidad histórica el Partido Popular, y si no lo coge el Partido Popular, lo tendrá que coger Vox o quien sea. Lo que demanda la derecha sociológica en este país es que se dé la batalla, es que no se rompa el régimen del 78 y no se esté criminalizando y culpabilizando a una parte de la sociedad por sus ideas y nada más, y un enfrentamiento ideológico. Y me reservo para otra intervención posterior y dejar a mis compañeros una idea que me parece muy importante. Pero fíjate, o sea, yo quería... Has comentado los pactos de Lizarra y el Tinel, es decir, entonces lo digo porque me parece que ahora vamos a celebrar dentro de, lamentablemente, ¿no? Digo celebrar, es una forma de hablar, dentro de unos días un aniversario más del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eso fue un momento clave, porque ahí es cuando el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo vasco, se acongoja, en un término fino. Y de ahí, de la sociedad, claro, y la reacción de la sociedad española es demoledora. O sea, el otro día veía unas imágenes y unas fotos en blanco y negro que son todavía mucho más expresivas, o sea, de la gente en las calles. No en la gente en las calles, no ha habido algo parecido. Sí, yo recuerdo, me conocí poco después un viaje a Uruguay, ¿no? Donde siempre ha sido un pequeño paraíso de los etarras en un momento determinado, la gente no entendía. Cuando la gente les contaba lo que había, la gente en la Puerta del Sol, chavales, jóvenes, de rodillas, poniendo, ETA, aquí tienes mi nuca, eso era tremendo. Y ante eso la reacción del Partido Nacionalista Vasco, con la complicidad del gobierno que lo consintió, el que no jugó, fue montar el Pacto de Lizarra. Simplemente para blindarse. Y a partir de ahí, posteriormente, surge el Pacto del Tinel para hilar al Partido Popular. Si todo es lo mismo. Si estas cosas, en el fondo, vamos a mantener mi chiringuito, y cuando hay una reacción de la sociedad espontánea para defender los valores comunes, defender, en el fondo, pues el status quo de lo que es la nación española, de los ciudadanos libres iguales. Es decir, bueno, esto hay que cargárselo, porque da miedo. Empieza el pastoreo. Porque da miedo, y ahí empieza. Pastoreo, sí. Y este es el tema de fondo. Entonces ahora cuando los candidatos del PP empiezan a cuestionar lo que ha sido el otro, pero si tú estabas ahí, unos estaban en cargos, otros estaban en carguitos, otros formaban parte del gobierno y por tanto tenían la capacidad ejecutiva de actuar. ¿Por qué no actuaron ustedes, señores? Da igual. En España la tradición es que un partido desplaza a otro y por tanto el hueco del Partido Popular lo acabará ocupando otro, o un nuevo Partido Popular porque se refunde, o Ciudadanos, que parece que como está haciendo el Canelo pues no va a pillar, vos o quien fuere en un momento determinado. Es decir, pero nunca ha habido un cambio por emergencia de una nueva cosa, siempre ha habido por crecimiento del que estaba desplazando al otro. Ya está, si no da esto para más, pero me parece que es muy triste y yo sigo siendo optimista y creo
en el conjunto de los ciudadanos españoles. Y yo creo que la gente se lo está viendo, lo está viendo y está viendo que este tío es más tonto que hecho de encargo. Y que con la postura de gestos, de verdad, no vamos a... No, es que yo creo que hay que decirlo así. Es que con los gestos no vamos a ningún lado. ¿A quién te refieres? A Pedro Sánchez. Al doctor Sánchez. Yo quiero decirle con todo el cariño del mundo, a don Antonio, al profesor Alonso Timón y a nuestros tertulianos y a nuestros oyentes, que yo también creo que efectivamente de los candidatos que se presentan a ese Congreso Nacional del Partido Popular hay uno que lo voy a decir también públicamente, es el que más me agrada, que es José Ramón García Hernández, efectivamente, porque es el único que parece plantear asuntos de los que el resto directamente no quieren hablar, pues no les importa nada. O sea, principios, valores, sí, claro, pero después de principios y valores tienes que añadir más cosas, porque si no, principios y valores no es nada. Es como decir la democracia, ya, pero ¿qué más? La letra pequeña es de lo que no quieren hablar la mayoría, y José Ramón sí habla de ello. Sí. Pero, curiosamente, me estoy dando cuenta de que en las últimas horas, en las encuestas que se hacen en los medios, donde se supone que tienen que votar los simpatizantes con el Partido Popular, de todos los candidatos, el que menos votos saca es José Ramón. Es usted muy curioso. Claro. ¿Por qué lo digo? Lo digo con pena. Ojalá pudiera decir lo contrario, pero es que esta es la realidad. Claro, si los que simpatizan con un partido, el único tío que habla de principios y valores, de recuperar lo que se supone que algún día fue Alianza Popular o el Partido Popular, el único que lo dice abierta y claramente. Hay otros que lo dicen más o menos, pero este lo dice con todas las letras. Resulta que es el menos apoyado. Pues saquen ustedes las conclusiones. Pues empiezo yo a hablar. Tú eres el experto en José Ra. Es la amistad desde hace 26 años o algo más que la amistad, que nadie entiende nada raro, pero hay amistades que se entienden como hermandades, ¿no? Y a pesar de que yo soy muy crítico a veces con algunas cosas, ¿no? Es decir, cuando un político asegura a toro pasado, cuando hay un ángel caído, que en este caso no lo es el señor Rajoy Brey, mucho menos, y asegura que ha sido el mejor presidente, es una manera de hablar, es un eufemismo, pues cuando das una estocada y se acabó y pasas página. Yo quiero entender que cuando los distintos postulantes o aspirantes que van quieren presidir el Partido Popular se refieren a eso. Evidentemente todos tienen pasado, todos estaban, todos, es decir, también José Ramón estaba, es decir, estaba en la ejecutiva, pero todos sabemos también cómo funcionaba ese partido. Es decir, el que se mueve, y no aquello de Alfonso Guerra, pero algo parecido, no salía en la foto. Y de hecho, salvo una senadora en las Islas Baleares y Cayetana Álvarez de Toledo, prácticamente nadie quiso salir ni se salió de esas trincheras ejecutivas. Eso es, por eso voy por la senadora de Mallorca, es decir, que fueron coherentes hasta el último momento. Esto es lo mismo que cuando pasó aquella falacia de la guerra de Irak, ¿no? Es decir, donde todos votaron en bloque, sin ningún tipo de escrúpulo moral, salvo uno que buen amigo, Jesús López Medel. Efectivamente. Es decir, quitando eso, es decir, el resto, pues teníamos lo que teníamos, y es un partido que a mí me hace mucha gracia en las últimas horas cuando dicen es que no hay cultura de primarias. Digo, perdona, es que no hay cultura de partido, tenéis cultura de ser un líder y masas anónimas como ovejitas que os gustaba que os dirigieran y os pusieran la música y el guión y aplaudir y poco más. Y lo decía José Ramón el otro día, a veces ser militante de base, eso también se lo he escuchado a Casado, ser militante de base es ir al aplaudiómetro, aplaudir al líder y ni siquiera te mira ni sabe quién eres y sacarse la foto. Bueno, si hay idiotas que permiten eso y quieren un partido así, pues tienen un problema muy serio. Lo que pasa normalmente es que este es un país, lo decía un monarca en el siglo pasado, es decir, que solo estuvo 10 años en reinado, Cristinita de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas y guárdate, lo demás ya sabéis cómo acababa. Y aquí seguimos presos y prisioneros y victimistas de ese bipartidismo oportunista que al final es el que ha pilotado para bien o para regular la transición, y la transición hace un tiempo que en este país también estamos escuchando que hay que matarla, es decir, hay que matarla. Es cierto que se ha pontificado, se ha sacralizado en demasía, es decir, hicimos una transición como se hizo y afortunadamente el pueblo español supo dar una lección de pausa, de tranquilidad, de cierta mesura y de mucho sentido común. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos el problema de los complejos y el problema del revanchismo. Complejos, la derecha, siempre acomplejada, siempre. Es decir, y hablar de ideas, eso es el anatema. Es decir, y a nadie le interesa en la derecha, parece ser, hablar de ideas, hablar de principios, hablar de valores, porque, Rafael, lo decías muy bien hace un momento, hay que incluir la letra pequeña, hay que incluir el texto. Fuera, más allá del ámbito demagógico del gran titular, de aquella gran prócer de la política madrileña, que el verso libre, cuando decía los principios, valores, el debate de ideas,
jamás le escuché una idea propia, como tampoco jamás a Mariano Rajoy le he escuchado una idea propia. Es decir, ni a él ni a muchos políticos del Partido Popular, incluido presidentes autonómicos, ni una idea propia. Es decir, saben chupar y sacar... Hay comparaciones y comparaciones. Es decir, es una manera generalizada al 99%. No, habría que ver no metas a todo el mundo en el mismo saco, que en el Partido Popular hay gente muy válida. Habría que ver el padre putativo de la idea, porque para eso hay muchos asesores, meapilas, perdón por la expresión, pero bueno, es el adulador que está mediocre, que hace lo que la voz de su amo, y los grandes escribidores de discursos. Esto en la política norteamericana es muy fácil, aquí parece que tienen ideas y hasta se equivocan cuando leen, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tenemos ese problema de los complejos. ¿Qué pasa en las primarias? Que hay una persona que sí tiene ideas, que sí tiene recorrido, que sí tiene proyecto y que sí tiene, parece ser o concibe un recorrido claro de lo que debería hacer y cómo hacerlo. Y esto asusta. ¿Por qué? Porque asusta a los que yo quiero que todo siga igual. Gato Pardo, el Lampedusa, es decir, el príncipe de Salino. Aquí todo debe cambiar, pero sigo yo. Y siguen las mismas caras. Y acaba de decirlo muy bien Antonio Alonso Timón hace un momento. Pues para eso, si todo iba muy bien, porque el 20 de noviembre de 2011, esa mayoría absoluta desproporcionada que se le regaló sin merecer al señor Mariano Rajoy y el Partido Popular, porque fue el propio desgaste, erosión y el no saber ya qué hacer y el desastre del Partido Socialista, es decir, a pesar de que probablemente Pedro Rubalcaba era mucho mejor candidato que lo que muchos creen, entonces tú dices, se le dio una mayoría absoluta para que hicieran cosas. Hicieron todo lo contrario, y a mí no me vale que empiecen, ahora sí hablan, incluso los candidatos del rescate, ahora sí, pero antes no hablaban de la palabra rescate porque era el anatema, la crisis, los desahucios. Digo, díselo tú a las familias de las personas que se suicidaron, se tiraron por un balcón, porque esas no dolían, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es decir, se hicieron muchas cosas mal. ¿Debate a las primarias? No hay debate. No interesa que haya un debate porque al Partido Popular le da vértigo, al Sanedrín del Partido Popular, porque son 3 o 4 de los candidatos que están ahí, incluido el ministro o exministro, pues le da mucho miedo que el afiliado, que el militante, que la sociedad... El otro día, afortunadamente, en esta casa, en El Gato, se tuvo la ocasión de, bueno, no solo a José Ramón, sino a otros candidatos, como Manuel García Margallo, que intelectualmente es una persona muy, muy potente, con todos mis respetos y con toda mi admiración, pero, es decir, se cuidan mucho los medios de difusión nacional a otra escala de no invitar a este tipo de personas porque no interesa. Y hay cierto tipo de medios que no interesa. Y hay 2 candidatas que les interesa que todos sigan el status quo que está. Es decir, están encantadas que solo haya 60.000. Es más, una de ellas lo sabía perfectamente porque ha estado en la organización. Y aquí ese trampantojo, esa mentira, esa falacia de sacar músculo. Cuando un partido miente, no merece seguir donde está. Hacemos una pausa. Ha estado espléndido el profesor Abel Veiga. Enseguida entramos en el detalle de esto que estaba diciendo, efectivamente. Dice Cospedal que es un exitazo, que son muchísimos. El 7% de los afiliados del Partido Popular van a votar. Una pausa y lo contamos. 9:29 minutos. Bueno, no me extraña que esta tertulia tenga cada vez más oyentes y espectadores, profesores. Y no más que queremos tener. No paran de llegarnos cartas, llamadas de nuestros oyentes. Oiga, es que es tremendo, lo que dicen ustedes no lo dice nadie. Son buenísimos todos los tertulianos. Tenemos un profundo respeto por nuestros oyentes, que además son fieles oyentes y sabemos que son personas, todas ellas cultivadas e inteligentes. Sí, señor. Nosotros no haríamos nunca una foto de nuestras manos y la pondríamos en una valla publicitaria, por ejemplo. Bueno, de los 869.553 militantes que tiene el Partido Popular, el día 5 de julio van a participar 66.384 afiliados del partido. Es el 7,63% del censo total. ¿Qué valoraciones se han hecho? Bueno, para Pablo Casado y José Ramón García Hernández han utilizado la palabra ridículo, que yo creo que es muy descriptiva, bastante acertada. Sí. Pero claro, antes lo decía el profesor Veiga, que Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que son las grandes interesadas en que todo siga igual, en prolongar los gobiernos de Rajoy, hablen de que son muchísimos, o sea, que el 7,42% le parezca que es muchísimo, pues no sé si pretenden engañar a los bobos, engañar a todos. Es el primero, es decir, vamos a ver, yo lo que no me creo son lo de los 800.000. Quiero decir, este es el tema. Oiga, mire, yo estoy en una organización, un sindicato, la uso, donde tenemos cuotas, ya está. Afiliado es el que paga, punto. A los 6 meses, si un tío deja de pagar o una señora deja de pagar, se le da de baja. Ya está.
Pero es tan simple como esto. ¿Qué organización seria es aquella que mantiene una lista de personas que dice que son del partido pero no pagan? Cuando nadie lo obligan. Algunos hasta habrán fallecido. Hombre, por tanto, es decir, eso no tiene mucho sentido como propio. Eso es lo que pone bien la descomposición interna de una estructura. Es decir, que si no está mantenida realmente por las cuotas. Oiga, sabiendo además que las cuotas de los partidos políticos tienen una desgravación fiscal. Es decir, aquello que paga. Es decir, que ¿de qué estamos se financian hablando, ¿no? Con las cuotas los partidos? Sí, hombre, con las cuotas que pagamos los impuestos. Es mucha financiación, con las cuotas de los españoles, no de los afiliados del partido. Claro, es así, o sea, esto es una broma, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un poco ridículo este tipo de situación, pero bueno, que claro, son muchos 70.000, claro, son muchos, y es que vamos a ver, es que eso puede ser simplemente el número de candidatos a las concejalías de los ayuntamientos que se presentan. Es decir, cuando no sé cuál de ellos eras, si Pablo Casado, José R, etcétera, decía que estaba habiendo presiones y que los cargos, estaba presionando los cargos electos, oiga, basta con que presionen a los candidatos a las elecciones municipales, a esas listas que son los que van a estar ahí votando, porque es de suponer que aquel que hay en una lista de un municipio, en la lista del Partido Popular, al menos sea afiliado al día, ¿no?, de su cuota. Bueno, pues ya está, es que esto es un poco ridículo. Mira, que salga lo que salga, que lo hagan bien, que no destrocen más. Que salga lo que salga, sí, no, José Luis. Digo, que salga por favor. Vamos a ver, que salga lo que salga. Luis, yo no voy a decir, ellos sabrán, quiero decir que en cada uno que en su casa que barra, ¿no? Y los trapos sucios se lavan en casa. Que nos estamos jugando cosas importantes. No, por supuesto, yo creo que es importante que el Partido Popular, este u otro que lo sustituya, porque a lo mejor lo que tiene que hacer es hasta cambiar el nombre, como ha hecho el PDK, porque, bueno, yo qué sé, claro. No, que no siga ese ejemplo, por favor. No, digo, cambiar el nombre, cambiar la sede, a lo mejor tiene que hacer más allá de un cambio de imagen, pero bueno, ya está, que se vea. Si los responsables del cambio de imagen son quienes han llevado al partido a esta imagen, pues a lo mejor no son los mejores. Bueno, pero la propia gente del Partido Popular tiene que decir algo, y el problema es que es un partido estructurado verticalmente, el carácter presidencialista a tope, donde nadie hablaba, nadie decía nada, nadie cuestionaba nada. Con algunos, si te tomabas un café, despoticaba, echaba las muelas, pero oye, ¿y en casa qué dices? No, joder, al amado líder. Yo, en primer lugar, esto de las primarias del Partido Popular empieza a tener un fumus maliiuris. No puedes hacer unas primarias si no crees en ellas. Eso es lo primero. No puedes tener un listado de afiliados que no está ni mínimamente contrastado. En segundo lugar, creo que no todos los candidatos están teniendo las mismas oportunidades. Yo se lo preguntaba el otro día en El Gato a José Ramón García Hernández. ¿Estáis todos en igualdad de condiciones? Es evidente que no están en igualdad de condiciones, porque yo veo los medios de comunicación y el tratamiento que están dando los medios de comunicación a unos y a otros es absolutamente dispar. ¿Me permite que le interrumpa sí, por 5 supuesto. segundos? Es que ahora sí que la tenía votando y entro de cabeza. Miren, es una vergüenza que una televisión como es Televisión Española, que pagamos todos los españoles, cuando ponen a los distintos candidatos, pongan a los primeros, a los que tienen más posibilidades de ganar, con una imagen maravillosa, varios segundos, etcétera, primerísimos planos, enfoques picados, de arriba, de abajo, las mejores sonrisas, y cuando sale García Hernández ponen una imagen de teléfono móvil, borrosa, temblando, y de apenas 5 segundos donde no se le escucha decir prácticamente nada. De las televisiones privadas no hablo, porque cada uno en la suya, pero es que esta la pagamos los que estamos aquí también. Pues fíjese, y me parece vergonzoso que a lo mejor le están haciendo un favor y a lo mejor hay sorpresas. Bueno, yo espero, pues lo que pasa es que hay un pequeño problema, claro, no es más fácil controlar a 70.000 que a 700.000, claro. Con lo cual hay algunos que están encantados, y si fuesen 30.000 mejor, y si fuesen 300 mejor, porque entonces el cónclave ya estaría, el biscotto, como dirían los italianos, Bulgaria ya estaría hecho. En segundo lugar, creo que no está habiendo un debate de ideas, que sería lo fundamental. En eso estamos, salvo algún candidato que sí que está planteando alguna cosa interesante, porque yo también creo que, como decía Oriú, yo claro, soy administrativista, entonces tengo que remitirme a Oriú. Oriú hablaba de la escala de la demanialidad. Bueno, pues yo aquí voy a hablar de la escala de la demonialidad. Entonces, hay algunos que son más culpables de otros de la situación en la que estamos actualmente. Hay más intensos. Es verdad que todos estaban, pero claro, no puedes pretender que ahora la organización la lidere un paracaidista que viene desde fuera. Es decir, hay dos formas de estar en una organización: luchar desde dentro por cambiar las cosas, y yo creo que es lo que está haciendo alguno de los candidatos, o salirte y, como ha hecho mucha gente que se ha ido a Vox o que se ha ido a Ciudadanos, y apostar por otra organización. Las dos cosas son perfectamente legítimas, y por lo tanto hay gente que es más culpable que otra.
Y entrando directamente en los candidatos, yo estoy de acuerdo. Para mí, Joserra es un candidato muy sólido, que además tiene currículum, tiene ideas, tiene valores, es muy sólido, un candidato muy sólido. Y luego José Manuel García Margallo es un tipo intelectualmente de primera, a mí me parece que es un tipo muy preparado, que dice cosas muy interesantes, y yo coincido en muchas de las cosas que él ha puesto de manifiesto, y además es verdad que también él estaba, pero sí que es verdad, y eso sí que me lo creo, porque él lo ha dicho, y parece cierto que dentro del gobierno él presentó la batalla, y así le salió, que tuvo que salir del gobierno, porque presentó la batalla dentro del Consejo de Ministros para cambiar determinadas cosas, con lo cual yo sí que creo que le está legitimado para decir alguna cosa que otra. Bueno, luego está Pablo Casado, que a mí me parece que es un tipo también preparado y que ha aprendido mucho y que tiene una experiencia en determinadas circunstancias y que representa una parte del partido que quiere recuperar el aznarismo, y yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dice Aznar. Yo sé que os vais a echar encima de mí, pero claro, yo cada vez que escucho... como no está Eduardo, no... Bueno, yo cada vez que escucho alguna entrevista con Aznar me siento bastante identificado con las cosas que dice, el atlantismo. Yo creo que Aznar sí que tenía una idea clara de España y creo que la llevó a cabo y creo que salió razonablemente bien, por lo cual si Pablo Casado recuperase esa etapa del Partido Popular no estaría mal la cosa. Y luego es verdad que hay dos candidatas que son las oficialistas, pero dentro de esas dos, fíjate, también hay diferencias. Yo creo que María Dolores de Cospedal tiene un carácter totalmente distinto y sí que es una persona que ha sido leal al partido, más leal que otras personas que han sido muy desleales al partido. Pero fíjate, yo no voy a entrar en los análisis de los candidatos, porque al final yo creo que quien mejor lo tiene que ver es quien sea del Partido Popular, quien vaya o tenga la capacidad de votar o no, pero en cualquier caso... Sí podemos analizar un poco lo que está sucediendo. Simplemente lo que digo es, respecto a estas dos últimas, una ha estado trabajando para el partido, claro, y la otra ha estado trabajando contra el partido. Contra el partido, y por tanto es decir, bueno, claro, es que esto es... Desde el gobierno contra el partido. Claro, es así. Decir, hombre, gente del partido, te decía... proyectos de ley, proposiciones, iniciativas que se bloqueaban cuando pasaban por Moncloa, o de cosas que salían de Moncloa que se enteraban en el partido cuando llegaban al Parlamento, ¿no? Sin ningún tipo. Entonces, bueno, eso no son formas ni de hacer ni de actuar. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones... A mí lo que me parece que es importante es que España tiene que recuperar la normalidad. Y eso la normalidad democrática, eso quiere decir que los dos partidos que han sido los pilares sobre lo que se ha sentado, esto tienen que responder, tienen que recuperarse, tienen que resituarse. Me parece que esto es bueno para todos, porque yo cada vez estoy más convencido, no me creo nada de lo de ahora Podemos y todo este bricolaje, porque me parece que esto acabará siendo una izquierda unida residual cuando las cosas se normalicen un poquito. Y luego yo creo que lo de Ciudadanos, pues hombre, pues es que sube, baja, como la gaseosa, ¿no? Y ahora mismo está desaparecido en combate, y cuando habla sube el pan, porque últimamente no acaba de situarse. Y yo creo que es una pena, porque está perdiendo una oportunidad magnífica que ha tenido, que se le han puesto como a Felipe II. Yo creo que en el fondo sigo pensando que en toda esta operación de la moción de censura, de Rajoy fuera, de Pedro Sánchez al poder y todo este tipo de historias, en el fondo es algo que les ha venido muy bien a los dos partidos, precisamente para hacer un sándwich, tanto a Podemos por un lado, como a Ciudadanos fundamentalmente por el otro, pero fundamentalmente a Ciudadanos porque no ha tenido capacidad de reacción. Bueno, vamos a escuchar a José Manuel García Margallo, Joaquín, el corte en el que habla de los inscritos, porque era así de claro y rotundo el que ha sido ministro de Exteriores. La situación es suficientemente grave a nivel de partido. Es decir, el que no quiera darse cuenta de que el número de inscritos para votar sea tan ridículamente bajo refleja una profunda desafección por parte de la militancia. Ridículamente bajo, ha dicho García Margallo. Hombre, yo no sé, con esta participación y con acusaciones ya claras, tanto de Pablo Casado como de García Hernández, de que ha habido presiones, que además son fácilmente comprobables y objetivables, no sé si pensar que el Partido Popular va a salir reforzado de este proceso, como Martínez Maillo dijo en el día de ayer. Escuchamos a Martínez Maillo, Joaquín. Vamos a escuchar el segundo de los cortes de Martínez Maillo, donde dice que el PP puede salir reforzado de la cita. Nosotros vamos a salir de este Congreso reforzados, y más unidos que nunca, y muy reforzados. Este es el compromiso que tenemos con los españoles, porque de aquí, voy a decir algo más, no solo sale el presidente del partido, no solo sale el candidato a la presidencia del gobierno, sale el próximo presidente o presidenta de España.
en poco tiempo, y por lo tanto tenemos una responsabilidad con los españoles, y estoy seguro que los 6 candidatos que lo están siendo van a estar a la altura de esa responsabilidad. Aunque él no se ha mojado y no ha avalado a ninguno de los candidatos, supongo que esto va un poco en la línea de esa propuesta que han hecho tanto Cospedal como Soraya Sáez de Santamaría de presentar una candidatura única de los dos que cuenten con más apoyos después de la elección del día 5 de julio. Ha dicho Margallo que con él no cuenten, obviamente, pero tanto Cospedal como Soraya se mantienen a favor de esa posición. Pues qué va a decir Fernández Maillo, si él no lo dice porque le toca ser Inspector, el secretario de Organización Occidental, mientras la señora Cospedal no se dirima a su futuro, pues lógicamente tiene que decir que salen reforzados y fijaos que machaconamente están siempre hablando el presidente del partido, será el candidato para que no haya ningún paracaidista que venga del norte o lo que sea en el último momento. Sin embargo, yo creo lo que decía José Luis al comienzo de la tertulia esta mañana, el 2+4 cada vez lo tengo más claro, ¿no? Es decir, yo no sé si realmente se va a cerrar en falso o no, todo apunta a que salga quien salga, lo va a tener muy difícil. Sería un error y un pasteleo el juntar una única candidatura, es decir, porque ha habido 7, 6 al final candidaturas y alguna espantá, que se puede decir en ese término, es decir, el deseado, el esperado al final reculó, pues entonces tú dices, bueno, y él no quería primarios ni quería, o se dice que quería sobre todo aclamación, es decir, y no haber voto, lo cual tampoco hubiera sido bueno, porque a un candidato lo que hay que conocerle es presente, pasado y futuro, y la copia y la fotocopia, saber realmente qué piensa, qué proyecto tiene y qué quiere hacer, salvo que volvamos a las andadas de siempre, ¿no?, que es lo que le ha pasado a este partido. Dicho esto, luego al final a la sociedad, la gente en la calle le trae sin cuidado. Es decir, yo creo que al final, es decir, si tú los primeros días sí se ha estado hablando, pero ahora mismo ya es la 5ª o 6ª noticia, en los periódicos cada vez se le está dedicando menos, hasta que se llegue el día 5 y ver qué pasa, y luego el 21 es el momento de gloria en pleno periodo estival, y la vida sigue, la vida continúa, y lo que tienen es que reilusionar y rearmar un proyecto que no lo tiene. ¿Por qué? Porque es un partido que está en descomposición. A los 2-3 días de la caída de Mariano Rajoy, iba a decir dimisión, ni siquiera dimitió, pero la caída de Mariano Rajoy, se empezaron a hablar ya públicamente en descomposición del partido. Ciertos líderes, bueno, que se tienen por líderes, que no los hay del Partido Popular, hablaban abiertamente de lo que han estado negando una y otra vez. Entonces, claro, un partido que se ha negado mucho hacia afuera a sí mismos. Entonces tú dices, y muy cerrado, muy pretoriano, muy de cúpulas, y unas cúpulas férreas donde no se movía ni una brizna y donde nadie era capaz de abrir la boca por miedo a que le defenestraran una todopoderosa ejecutiva que se llamaban Cospedal y Mariano Rajoy. Es decir, cuando Margallo ha sido voz discordante o no, que no trascendió en ese momento hacia afuera, lo era, una, como ministro, y 2, como amigo del presidente del gobierno, de ese círculo, pero sin otras credenciales tampoco dentro del Partido Popular, salvo una militancia más dilatada o no. Lo que yo creo que es objetivo y que no pueden dilatar más es que tienen un problema interno de discurso, que tienen que rearmar ideológicamente el Partido Popular o conservador, que tienen que huir de complejos, que ya son mayores de edad, es decir, 1989 sin tutelas ni tutías, como decía Manuel Fraga, ese líder político de la vieja derecha, y bueno, pues el Cánovas del siglo, de finales del siglo XX, donde, como decían de broma, en Galicia hasta los muertos le votan, ¿no?, que llegaba a tener, o donde en Buenos Aires y las sacas de votos que venían eran de llegó esto no se sabe, pero en aquella en Galicia, no, es decir, se descubrió que en Buenos Aires había más de 405 personas que pasaban de 105 años. Digo, oye, ¿cuál era, gallegos, ¿no?, cuál era el elixir de la vida? Y todos votaban a don Manuel. Es decir, bueno, pues las sacas. Él sí tuvo la honestidad, que no el señor Trillo, tuvo la honestidad en su momento, cuando perdió por 8.000 votos la mayoría absoluta en 2005, pidió ya que no se recurriera y que se aceptara la derrota y punto, cuando desde Madrid se insistía a ir jurídicamente, porque hay muchos especialistas de los vericuetos legales en el Partido Popular, o los hubo, hoy también ya caídos en desgracia, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio, menos a Fidel Castro, porque la historia no le va a absolver. Permítanme que les dé una noticia de última hora que acabamos de conocer. De esto se viene hablando de hace tiempo, de la corrupción en Valencia. El juzgado de instrucción número 9 de esa ciudad está coordinando una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido ya el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Onteniente, el socialista Jorge Rodríguez, y otras 2 personas, entre ellas su jefe de gabinete Ricardo Gallego. La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018, tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa,
en 2015. Las diligencias están de momento secretas. En el marco de la operación Alquería, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la UDEF, han practicado, como digo, registros en la Diputación de Valencia, en las 2 sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente y en la sede social de Divalterra, la antigua Imelsa. Esa es la noticia que acabamos de conocer, esa detención del actual presidente de la Diputación Provincial, el socialista Jorge. ¿Sabe lo que nos van a contar? Hombre, que esto no es comparable. Que no es comparable. Esto no es comparable. Yo el otro día me hacía mucha gracia, me reía, escuchaba unas declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, donde salían algunas cuestiones esto es una cuestiones locales de algunos ayuntamientos, esto no es comparado con una trama organizada. Oiga, sí, lo mismo, si es que la trama organizada que se ha juzgado y que ha salido hace referencia a 2 municipios, a 2. O sea, ¿qué me está usted contando? Y lo que falta por salir. salir. Lo que falta por salir, pero de verdad, o sea, yo creo que nadie está diciendo nada de esto de los medios de comunicación. ¿Cómo se tapa? Yo creo que Joan Ribó ha sido llamado a declarar hace unos días, o sea, y nadie ha dicho nada y está siendo investigado. Es que de verdad, o sea, las varas de medir. Y si se demuestra que el Partido Socialista ha sido beneficiado a título lucrativo, ¿habrá una moción de censura? Por Dios, porque no es comparable, como dice José Luis Fernández. No sé, pregunto. Nunca es una trama organizada. Una pausa, 9:47 y entramos ya en la recta final de la tertulia. 9:50 minutos, estamos ya en la recta final de la tertulia. Déjenme comentar una de las noticias que hoy pueden encontrar en gaceta.es. A falta de la votación final, el Congreso daba ayer luz verde, a partir del posicionamiento de los grupos, a la tramitación de la proposición de ley del PSOE para legalizar la eutanasia en España e incluir esta práctica en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Saben ustedes que casi nunca hay dinero para lo importante, para lo ideológico siempre, aunque lo tengan que pagar nuestros tataranietos, pero para lo ideológico siempre hay dinero. O sea, para los dientes de nuestros mayores no, porque el sistema está quebrado. Para que se le pueda meter un jeringazo a una persona y mandarlo al otro barrio, pues no hay ningún tipo de problema. La portavoz socialista Adriana Lastra ha sido la encargada de defender el texto que su grupo registró el pasado mayo y con el que pretende que la eutanasia sea además de legal, financiada con dinero público. El 8 de mayo el Congreso ya aprobó, recuerden, la toma en consideración de un texto procedente del Parlamento de Cataluña que instaba a despenalizar la eutanasia. Lo veíamos venir, de todas maneras, ¿no? Más de lo mismo de lo que estábamos comentando, pero es que además hay que tener mucho cuidado con esta regulación de la eutanasia, porque bajo el eufemismo de eutanasia se esconden otras prácticas que realmente no son eutanasia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta regulación que puede esconder otro tipo de cosas. Pero claro, aquí es que tenemos todo tipo de derechos. La muerte, les encanta la muerte. No desde que impiden el nacimiento, el derecho a la vida, que debería ser el derecho fundamental, porque además es el derecho sobre el que se basan el resto de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, pues nos cargamos el derecho a la vida a través de una regulación del aborto bastante amplia en nuestro país. Nos decimos que la gente tiene que morirse porque y además algunas de las prácticas que se han hecho en este país, como decía anteriormente, no son eutanasia stricto sensu, y estamos hablando de algunos médicos que practicaban que llevaban a cabo una praxis que estaba bastante alejada de la eutanasia, porque la eutanasia hay que explicar a la gente que para que hablar en sentido estricto, además desde el punto de vista jurídico, de eutanasia tiene que haber un consentimiento previo por parte de la persona. Y eso no ha ocurrido en algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en este país. Y eso no es eutanasia, eso es otra cosa, eso es un homicidio. Eso es un homicidio y no una eutanasia. A mí me da mucho miedo este tipo de regulaciones porque, primero, no se tienen claras ciertas cosas. Segundo, estamos jugando con la vida de muchos seres humanos y estamos jugando, como hemos dicho aquí en alguna ocasión anterior, nos creemos dioses, que somos capaces de decidir cuándo tiene que nacer una persona, cuándo tiene que morir, y eso es peligrosísimo, porque además creo que no es una de las prioridades que tiene en este momento este país. Lo que ocurre es lo que decíamos anteriormente, que es la política de gestos que está queriendo tener este gobierno. Si sigue por esta vía, pues ocurrirá lo que le ocurrió al presidente Zapatero, que al final el Partido Socialista perderá el poder porque se perderá en estos gestos y no gestionará, y volveremos con el aumento de gasto público, con las cosas que van a ser los peajes que vamos a pagar a los nacionalistas, etcétera, etcétera. Estaremos en esta perpetua descomposición en la que ha entrado este país y al final pues tendrán los ciudadanos que refugiarse en otros
otro partido que represente en mayor medida los intereses generales. Pero, me preocupa mucho el tema de la eutanasia y cómo se regula. 2 minutos, así que pero esto es uno para cada uno. volver un poco al principio. O sea, yo creo que esto es, o sea, dejar claro qué es lo prioritario y qué no lo es. Y dejar claro que una cosa es la eutanasia activa y otra es la pasiva, y una cosa es el saneamiento terapéutico y otra cosa es ayudar a morir dignamente a la gente sin sufrimientos adicionales. Y por tanto todo lo que en España funciona muy bien, que son los cuidados paliativos, que funcionan fundamentalmente. ¿Por qué no hablamos de generalizar los cuidados paliativos, la atención a los enfermos terminales, como un servicio universal dentro de nuestro sistema sanitario? Es decir, oiga, me parece que es mucho más necesario para una persona mayor, como os comentabas antes, Rafa, por ejemplo, que le puedan poner una prótesis dental que es necesaria para poder alimentarse, o simplemente las gafas para poder leer, o para que no te atropelle un coche porque no ves el semáforo, ¿no? Y cosas que son como muy necesarias. Entonces, ¿dónde están las prioridades y dónde ponemos a las personas en el epicentro, ¿no?, de estas políticas? Esto es una cuestión puramente ideológica, y cuando no se tiene en el fondo un concepto de persona humana y de la dignidad de la persona desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Y esta es la clave. Y por tanto, cómo consideramos y cómo dimensionamos a la persona humana, insisto, desde el nacimiento, desde su concepción, hasta que dignamente decida abandonar este mundo. Es decir, porque el derecho lo tenemos a vivir, no tenemos derecho a morir. Porque nos morimos, bueno, porque nos toca. Muy breve. Yo aquí creo que hay dos palabras: sensibilidad y humanidad, ¿no? Que hay que tenerlo. Creo que las cosas están bien como estaban hasta ahora, porque ha habido temas y cuestiones de, bueno, lo que se decía, ensañamiento terapéutico, paliativos, sedaciones, es decir, testamento vital, y en algunos casos pues sí ha habido cierto tipo de fase terminal y se acabó. Es decir, lo triste de todo esto, y esto me recuerda a los debates de cuando el tema del aborto y la reforma light que se hizo y desproporcionada y abusiva, que mucho pataleó la oposición, pero cuando llegaron al gobierno lo dejaron todo como está. Y aquí me da mala espina, pero cuando se apruebe esto, dentro de unos años, cuando cambie el gobierno, todo va a seguir igual. Con toda seguridad. Los solicitantes, lo aclaro para los oyentes, deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Eso dice la norma. Deberá haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, tras lo que se abre un plazo de 15 días. Efectivamente, si tiene capacidad. Y turismo europeo para venir a morir aquí. Si tiene capacidad y si no se sustituye su voluntad. Tiene un montón de lagunas por donde ya sabemos lo que se va a colar. Pero lo que es muy fuerte es que a un señor que se ha dedicado a hacer estas cosas le pongan una calle, o sea, con todo el cariño. Así es. Vamos a dejarlo aquí, no tenemos más tiempo. Gracias, profesores. Ha sido un auténtico Muchas gracias, lujo. un placer. Un lujo tenerles siempre aquí los miércoles con nosotros. 9:57, escuchamos las noticias de las 10 en punto y continuamos. Tenemos todavía 2 horas por delante en Buenos Días, España.